El 9 de abril de 2024, la recién egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sonora, Ellen Adriana Rodríguez Espinosa, de tan solo 24 años y 6 días antes de recibir su título profesional en medicina, llegó con un dolor abdominal intenso a urgencias médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Obregón, Sonora. Ingresó al área de urgencias del Hospital General Regional número 1, catalogando su urgencia como amarillo en la escala de triage, pero que en realidad era color rojo. Después, y tristemente, de 4 paros cardíacos y 7 horas de espera, el personal médico no hizo nada, o mejor dicho, debió haber hecho más para poder salvarle la vida. Hola, soy el Dr. Ismael Dicochea y el día de hoy te traigo la investigación completa realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la recomendación que le realiza al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, al maestro Zoe Alejandro Robledo Aburto, sobre el caso de la doctora Ellen Rodríguez. En este canal tuvimos acceso a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el cual inicia de la siguiente manera. El documento citado como recomendación 32-2025 sobre el caso de violaciones a los derechos humanos, a la protección de la salud y a la vida en agravio de la doctora Ellen Adriana Rodríguez Espinosa, así como el acceso a la información en materia de salud en agravio de las personas quejosas sobre lo que sucedió en el Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Obregón. Así es como inicia el documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cabe mencionar, y esto es una recomendación para todos los médicos y personal de la salud, que cuando se realiza una investigación por una probable negligencia médica, las autoridades se basan en la normatividad vigente, como por ejemplo la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico, y en ocasiones hay cosas tan básicas como que el expediente no tenía una letra legible, la letra del médico no se podía entender, que a lo mejor le faltó poner el nombre, el número de cédula al médico, los signos vitales, cosas tan básicas y que muchos médicos pasan por alto, y con que falte esto, la nota ya no es válida para una defensa legal. Además, se evalúan las actualizaciones, por ejemplo, de RCP de la Asociación Americana del Corazón o la AJA. En este caso, se revisa la guía de práctica en abdomen agudo, que el Instituto Mexicano del Seguro Social lo tiene como 509-11, ese es su documento. También la guía de práctica clínica de reanimación cardiopulmonar en adultos, también del Instituto Mexicano, el número es 633-13, entre muchos otros documentos que se revisaron. Para que le tomen la importancia y esto al momento de evaluar un paciente y que nosotros hagamos las notas, recordemos que no valoramos computadoras o aparatos electrónicos que si se dañan pues pueden ser reemplazados. Aquí tratamos nosotros con personas de carne y hueso que sienten al igual que nosotros y que debemos de ser empáticos con la enfermedad a pesar de nuestra carga de trabajo, que en ocasiones es demasiada. Vamos a ver la cronología del caso. Ellen inicia el padecimiento actual el 9 de abril a las 12:07 am o a las 00:07 horas, con dolor abdominal que fue de inicio súbito, o sea, inició de la nada. El dolor era muy intenso, acompañado de náuseas y vómito, aumento de la frecuencia cardíaca y elevación de la presión arterial. Ella acude al Hospital General de Ciudad Obregón, que es dependiente de la Secretaría de Salud, donde después de que es valorada médicamente se integró el diagnóstico de abdomen agudo. Lo que encontró el médico que la valoró en el hospital de la Secretaría de Salud fue que Ellen presentaba o que llegó diaforética o sudorosa, con facies de dolor o quejándose mucho, ligera palidez de piel y tegumentos, abdomen globoso a expensas de panículo adiposo y distensión abdominal, el cual era doloroso a la palpación superficial, media y profunda, de manera generalizada en todo el abdomen. Presentaba además datos de irritación peritoneal, por lo cual se le realiza un ultrasonido para obtener imágenes dentro del cuerpo, lo que incrementó el dolor y dificultó la valoración de las estructuras anatómicas. Lo único que apreció el médico fue algo que nosotros conocemos como líquido libre, lo cual es líquido que está acumulado en la cavidad abdominal y que no debería aparecer. Y algo que lo mandó como tal, que es embarazo ectópico. El embarazo ectópico es un embarazo que se implanta en un lugar diferente al que normalmente debería de implantarse. Aquí le suministraron medicamentos, pero como ella contaba con seguridad social, algo que nosotros conocemos como derecho a biencia, que ya esto viene a cambiar después, el médico lo comenta con el subdirector del hospital y por lo cual fue referida al Instituto Mexicano del Seguro Social. Al llegar al IMSS se registró la llegada al servicio de urgencias, en cuya nota del triage, personal médico adscrito al servicio de urgencias reclasificó el nivel de gravedad colocándola como color amarillo,
cuando ya traía datos de abdomen agudo, lo cual debió haberse catalogado como color rojo, por lo que omitió considerar los criterios de gravedad que presentó anteriormente, los cuales fueron señalados por el personal médico del Hospital General del Estado. El familiar de la paciente le comentó al médico que si por qué la estaban poniendo como amarillo y no rojo, para que pudiera ser valorada más rápidamente. El doctor de urgencias le dijo que no venía en paro cardíaco, por lo cual se iba a quedar en color amarillo, lo cual retrasa la atención hasta 30 minutos. El sistema triage refiere que el color rojo son aquellos pacientes que presentan una condición de riesgo vital y requieren atención inmediata por su compromiso respiratorio, cardiovascular o neurológico. Tiene riesgo de pérdida de la función de un órgano o una extremidad e inclusive la vida. Ahora, los datos que presentaba Ellen eran de abdomen en madera, así lo comentan. Abdomen en madera es que está muy indurado el abdomen, que no se puede palpar, que está muy duro, y aumento en la frecuencia cardíaca, según las notas del Seguro Social, del cual se realizó referencia con diagnóstico de probable embarazo ectópico roto versus abdomen agudo. Asimismo, no consideró lo escrito por los médicos de la Secretaría de Salud. El médico del IMSS tampoco consideró el reporte del rastreo abdominal en el que se observó abundante líquido libre generalizado, sin que se lograra visualizar estructuras anatómicas, así como el dolor era tan importante que presentó Ellen, lo que traducía en una urgencia quirúrgica, por lo que se incumplió el procedimiento para la atención de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social. El 9 de abril del 2024, a la 1:45 horas, fue valorada por el médico de urgencias por otro médico de urgencias, quien da diagnóstico de abdomen agudo. Desestimó que Helen presentara datos clínicos que ameritaban cirugía de emergencia debido a la situación de inicio o aparición brusca o súbitamente, que presentó un riesgo vital o de función básica y que necesita una asistencia inmediata de minutos. Situación que obligaba a poner en marcha recursos y medios especiales para prevenir ese desenlace fatal. Debido a las características del dolor intenso y súbito, además omitió solicitar valoración al servicio de cirugía general de manera urgente, es decir, tuvo que esperar o esperó los resultados de laboratorio, los cuales fueron impresos a las 3:11 de la mañana de ese 9 de abril, o sea, casi hora y media después de la consulta. A las 3:37 de la mañana fue valorada por personal médico adscrito al servicio de cirugía general, quien registró aumento importante de la frecuencia cardíaca. Los demás signos vitales se encontraron dentro de valores normales. Agregó que a la exploración observó a Ellen con intubación orotraqueal, cuya evaluación fue después de que ella presentó el primer paro cardiorrespiratorio. Ahora, dentro del expediente clínico no contaba con la nota de este procedimiento, ni el consentimiento informado para ello. ¿Qué significa esto? Que le hablaron al cirujano después de que se les complicó en urgencias y presentó el primer paro cardíaco. Después del primer paro cardíaco, los médicos piensan como diagnóstico diferencial en algo conocido como síndrome de Meigs, el cual consiste en la asociación de un tumor benigno del ovario, ascitis y derrame pleural, el cual se resuelve con la extracción del tumor, lo cual no tiene sustento porque no sabían que el líquido que había en cavidad era líquido de ascitis, que es un líquido que está en el abdomen y que contiene proteínas, o no sabían si era sangre o era pus, solamente había líquido libre en cavidad sin que se hubiera mandado a analizar. Se observó que el médico omitió realizar un análisis adecuado del cuadro clínico de Helen. Como la evolución del dolor era muy intenso, los hallazgos de la exploración física, la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal, el cual pudo deberse a muchas causas, así como la inestabilidad hemodinámica y el deterioro neurológico que presentó, por lo que inmediatamente debió indicar la parotomía exploradora, que es una cirugía que se utiliza o que se abre el abdomen para encontrar el por qué hay líquido libre en la cavidad. Y con esto tratar la causa del abdomen agudo. En consecuencia, se establece que el doctor no proporcionó atención médica adecuada, por lo que incumplió lo establecido en la Ley General del Seguro Social. A las 4:40 horas fue valorada por el servicio de ginecobstetricia, quienes se basaron en la nota del servicio de cirugía general y señalaron que no se contó con el reporte por escrito en el expediente realizado, y agregó que se reportó FAS positivo y lesiones hepáticas de origen incierto, así como una masa anexial derecha. Agregaron que encontraron a Helen muy grave, en estado de salud posparo cardiorrespiratorio. En esta es por tercera ocasión ya había presentado el paro cardíaco, pero aún así no la metieron a quirófano. Se seguían echando la bolita el cirujano y el ginecólogo. En relación al diagnóstico, la opinión médica especializada de la Comisión Nacional consideró que el síndrome pseudo-Meigs se caracteriza con la presencia de una neoplasia maligna del ovario
derrame pleural y ascitis, más la característica de la resolución clínica con la extirpación quirúrgica. En este caso, dentro del cuadro clínico que presentó Helen, no se describieron datos compatibles con derrame pleural, como aumento de la frecuencia respiratoria o signos de insuficiencia respiratoria, ni por estudios de gabinete, radiografía o tomografía de tórax, sin que tampoco la ascitis o el líquido del abdomen se confirmara por análisis de laboratorio. Tampoco el tumor de ovario fue reportado por ultrasonido, por lo que dicho diagnóstico no se encontraba sustentado. El 9 de abril, alrededor de las 7:10 horas, Helen presentó de forma súbita disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la saturación de oxígeno, hipotensión sostenida, pese a administración de aminas vasoactivas, evolucionando nuevamente a paro cardiorrespiratorio por quinta ocasión. Ante lo que de forma inmediata se inician maniobras de reanimación cardiopulmonar sin respuesta favorable a pesar de medidas farmacológicas y compresiones torácicas de calidad durante 15 minutos, por lo que se declaró su defunción a las 7:25 horas de ese mismo día, cuyo diagnóstico del deceso fue abdomen agudo. En el caso que nos ocupa, se observó que Helen ingresó a las 00:45 horas del 9 de abril con diagnóstico de abdomen agudo, datos de gravedad que ameritaban que le fuera practicada la laparotomía exploradora de manera urgente. Esto para determinar y tratar la causa del abdomen agudo, procedimiento quirúrgico que no le fue practicado, por lo que presentó deterioro y paro cardiorrespiratorio, por lo que ese día ocurrió su lamentable deceso. Conforme al expuesto, son importantes los diagnósticos así como proporcionar los tratamientos oportunos por los médicos tratantes responsables, a fin de proteger, promover y restaurar la salud de quien acuden entre ellos para recibir atención, bajo los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, lo que en el caso particular pues no pasó, por las omisiones expuestas, lo cual vulneró el derecho humano a la salud de la doctora Helen Rodríguez. En la citada recomendación general, la Comisión Nacional de Derechos Humanos destacó que la carencia de personal de salud genera de manera significativa que estudiantes de medicina o de alguna especialidad presten el servicio de salud a derechohabientes sin la supervisión adecuada, lo que en algunos casos trae como resultados daños en la salud de las personas, los cuales llegan al grado de ser irreparables. ¿Qué quiere decir esto? Que los médicos que se encontraban en el Instituto Mexicano del Seguro Social eran residentes y que no tenían a cargo a un médico de base, o el médico de base no se presentó ese día, o como pasa muy frecuentemente, llegó, checó y se fue. Y solamente les dijo, ahí me avisan si algo llega a pasar. Cuando se supone que el médico de base es el que tiene más experiencia que los residentes, que al fin y al cabo pues no dejan de ser estudiantes. Al respecto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha establecido que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental cuyo goce es un prerequisito para el disfrute de todos los derechos humanos. Si no tenemos vida, pues no tenemos ningún otro derecho. Debido al carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que existe transgresión al derecho a la vida por parte del Estado, cuando éste no adopta las medidas razonables y necesarias tendientes a preservarla, a minimizar el riesgo de que se pierda en manos del Estado. De acuerdo a la opinión médica de la Comisión Nacional, se determinó que los médicos tratantes incurrieron en omisiones en la atención médica que brindaron a Helen, ya que se estableció que el fallecimiento se pudo haber evitado toda vez que ingresó al Hospital General Regional número 1 con un dolor abdominal, el cual no fue atendido ni tratado correctamente, toda vez que no se estableció la causa y se omitió realizar la cirugía de la laparotomía exploradora, lo que requería debido a la urgencia, por lo que presentó deterioro y paro cardiorrespiratorio, por lo que lamentable y tristemente falleció a las 7:21 horas del 9 de abril del 2024, lo que corroboró la inadecuada atención que los médicos brindaron a Helen, sobre todo por el médico responsable del servicio de cirugía general. Cabe señalar que si bien la labor médica no garantiza la curación del enfermo, también lo que es el empleo de técnicas adecuadas conforme al estado actual de la ciencia médica y las circunstancias concurrentes en cada caso contribuyen al mejoramiento de las condiciones del paciente, situación que en el caso concreto pues no pasó. En el presente caso, los hechos descritos constituyen una transgresión al deber de prevención de violaciones a los derechos humanos, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos considera procedente la reparación de los daños ocasionados en los términos siguientes. Se van a hacer diferentes medidas, unas de ellas se llaman medidas de rehabilitación, como la atención psicológica o tanatológica, medidas de compensación que se encuentran dispuestas en los artículos 22, fracción 111, 64 y 65 de la Ley General, y consisten en reparar el daño causado material o inmaterial.
También se hacen medidas de satisfacción, las cuales se pueden realizar mediante sanciones judiciales o administrativas a las autoridades y personas servidoras públicas responsables de las violaciones a los derechos humanos. Y las últimas se llaman medidas de no repetición. Al respecto, las autoridades del IMSS deberán impartir en el plazo de 6 meses contados a partir de la aceptación de la presente recomendación un curso integral en materia de derechos humanos que considere los principios de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad, relacionado con el derecho a la protección a la salud y a la vida, en términos de la legislación nacional. Esperando que la familia de la doctora Helen encuentre la paz y que un acto tan vil como dejar morir a una persona como sucedió en este caso, y más siendo una colega médica, aquí se empezaron a echar la bolita que si era paciente de cirugía o de ginecología, como encontrar una tumoración, también pensaban que era del médico o del cirujano oncológico, pero ninguno de ellos actuó. Aquí la importancia era que se actuara en tiempo y forma y que un evento de esas características no vuelva a suceder. En ningún hospital de nuestro país, así sea Seguro Social, Secretaría de Salud o ahora IMSS Bienestar, o inclusive algún hospital particular. Además de que quede un precedente que primero va la vida antes que cualquier otra cosa o circunstancia. Dime qué opinas del caso abajo en los comentarios, y si tienes algún otro caso que te gustaría exponer, mándame un mensaje para revisarlo. No olvides suscribirte, compartirlo y darle like. Me despido de ustedes y nos vemos en otro video. Hasta pronto.